Bienvenidos a nuestro video sobre la historia de los automóviles eléctricos. En este video vamos a explorar cómo los automóviles eléctricos han evolucionado desde su invención hasta hoy en día. Veremos cómo han sido utilizados en el pasado y cómo se están utilizando en la actualidad, así como los desafíos que enfrentan y los avances tecnológicos que han impulsado su crecimiento. Así que si estás interesado en conocer más sobre el futuro de la movilidad eléctrica, sigue viendo. Las baterías recargables propiciaron el auge del coche eléctrico. Fue un tipo llamado Gaston Planck en 1852, pero el problema era que no se podía fabricar a nivel industrial. Fue en 1880 cuando Camille Fair inventó un procedimiento electroquímico llamado masa activa que aumentaba la capacidad de carga de la batería, pero el rey del mercado era Fichte, fundada por Oliver Fichte. Fichte se hizo famosa arreglando las baterías de los coches de la zona, pero se dio cuenta de que podría mejorarlas y crear un coche eléctrico mejor. Y así fue, vendieron su primer coche en 1906 y en 1908 abrieron su primera tienda en Colfax Avenue, Denver. ¿Y cómo promocionan el coche? Fichte le aseguraba que su coche podría recorrer hasta 100 millas, 160 kilómetros, en llano, después de cargar toda la noche. Nadie le creyó, así que se embarcó en un road trip para demostrarlo. Los pedidos para el 100 Fichte empezaron a llegar desde todos los rincones del país. Fichte había diseñado su coche pensando en las mujeres de la alta sociedad de las Rocky Mountains. Decía que las mujeres preferían los coches eléctricos a los de gasolina porque eran más limpios. El coche de Fichte era espacioso y podía subir las fuentes pendientes de la región de Denver. Así que en 1912, Fichte abrió una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York. Su factoría todavía no había empezado a producirlos en serie y ya había una lista de espera para hacerse con un modelo. Eso sí, los Fichte eran coches de lujo, mientras que un Ford con motor de combustión de la época costaba el equivalente de $14,000 actuales. Un Fichte costaba el equivalente a unos $105,000 actuales. Por cierto, si esta historia te suena, es porque tiene similitudes con la historia de Tesla, pero lo cierto es que los progresos del automóvil eléctrico se hicieron patentes con el récord de velocidad del belga Camille Ganassi y su coche eléctrico, Le Jamais Contente. En 1899 fue el primer ser humano en superar los 100 km por hora y a partir de ahí empezó una lucha por ser el más rápido sobre ruedas. En 1900 se fabricaron 4.192 coches en Estados Unidos y el 28% de esa producción eran coches eléctricos. Incluso los coches eléctricos representaban el tercio del parque móvil de grandes ciudades como Nueva York, Boston o Chicago. El coche de gasolina le gana la batalla al coche eléctrico. ¿Qué onda? En 1908, Ford presentó su modelo T fabricado en serie y cambió todo. La fabricación en serie permitió bajar el precio de venta de forma notable y fue también el caso del modelo T. Pero no solo eso, el motor de arranque eléctrico, inventado por Charles Curtin, mejoró el confort de uso de los coches de gasolina, aunque arrancar el motor con manivela siguió siendo la norma de muchas marcas. Incluso la batería de hierro-níquel de 1910, inventada por Edison, no fue suficiente para el coche eléctrico, se mantuviese como la opción preferida. En los años 20, los coches de gasolina se volvieron más asequibles y sobre todo superaron con creces en autonomía práctica a los eléctricos. Repostar en cualquier sitio y en pocos minutos fue crucial. Bertha Best ya lo demostró a finales del siglo XIX con la red de carreteras mejoradas en Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial, la necesidad de poder repostar en pocos minutos era crucial. Además, el precio de la gasolina bajó drásticamente tras descubrir petróleo en Texas. Fue la tormenta perfecta para que el coche de gasolina terminase por imponerse. La travesía del desierto. Salvo contadas y anecdóticas excepciones, el coche eléctrico cayó en el olvido. En los años 50 y 60, algunos fabricantes como Renault, BMW, Nissan y Opel desarrollaron algunos tímidos vehículos eléctricos a modo de prototipos, pero sin realmente apostar por ese tipo de movilidad. Incluso en la España de los años 50, tuvimos una marca de vehículos industriales y autobuses eléctricos, Autarkia. Aún así, a partir de los 60, se percibe un intento de volver al coche eléctrico. En todo caso, algunas empresas estadounidenses lo intentaron. Por ejemplo, la Henry Motor Company de Nueva York, que propuso un Renault Dauphin convertido a coche eléctrico bajo el nombre de Henny Kilowatt en 1959. Otro ejemplo, quizás más famoso, es el de la Electric Fuel Propulsion Corp de Michigan, que convertía a los Renault Dauphin y Renault 10 en Mars 1 y Mars 2. respectivamente, con algo más de éxito que la Henny Motor Corp. Los Renault Dauphin y Renault 10 eran ideales para esas conversiones gracias a su enorme maletero delantero y vano motor trasero, y es que permitían así repartir de forma equilibrada el peso de las baterías de plomo-cobalto. En el caso de Mars 2, según las fuentes, se fabricaron entre 45 y 47 unidades del Mars 2.
Se llegaron incluso en 1967 a instalar cargadores rápidos en 5 hoteles Holiday Inn entre Chicago y Detroit que permitían recargar el 80% en 46 minutos. Una carga completa daba para entre 70 y 120 millas de autonomía. En 1975, AMC vendió unos 350 Jeeps para el Servicio Postal de los Estados Unidos en una prueba piloto. Aún así, en esos años no existía realmente un mercado para el automóvil eléctrico. El coche eléctrico que mejor se vendió fue en los años 70, el City Car de Sebring Vanguard. Entre 1974 y 1976, esta empresa de Florida consiguió vender 2.000 unidades de lo que era básicamente un carrito de golf con una carrocería digamos peculiar, puertas, pilotos intermitentes. De todos modos, de los años 20 hasta los años 90, el coche eléctrico experimentó su particular travesía del desierto. No fue hasta los años 90 que el coche eléctrico volvería a cobrar protagonismo, primero de forma tímida y más recientemente de forma más duradera, aunque con una cuota de mercado todavía muy lejos de la que tuvo a principios del siglo XX. La nueva juventud del coche eléctrico. Acciones políticas en Estados Unidos, como el Electric and Hybrid Vehicle Research Development and Demonstration de 1976, buscan impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica. En un principio, no se trata tanto de buscar una solución ecológica a la movilidad individual, sino reducir la dependencia energética hacia una región del mundo muy inestable a nivel político. En 1990, California adoptó la norma del Zero Emission Vehicle, ZEV, que imponía que para 1998, al menos el 2% de las ventas en California de un gran fabricante debía realizarse con coches de emisiones cero, hasta llegar a una cuota de 10% en 2003. Con el tiempo, esa norma se fue modificando y adaptando a la realidad tecnológica y del mercado, básicamente para incluir los coches híbridos e híbridos enchufables, porque si no ningún fabricante lo cumpliría. Aún así, ha servido de pistoletazo de salida para un nuevo auge del coche eléctrico. General Motors fue el primero de los grandes fabricantes en atreverse comercialmente con un coche eléctrico, el EV1. En realidad era una prueba piloto en la que solo los clientes de California, Arizona y Georgia podían acceder al EV1 mediante leasing vía concesionario Saturn. En 1996 comenzó la fabricación del EV1. Hasta 2003 se fabricaron tan solo 1.117 unidades. Cuando en 2003 General Motors terminó el programa EV1, muchos de esos coches fueron reclamados por GM para su reciclaje o destrucción, como se quería ver. Cuando dejó de dar soporte técnico a los EV1, algo que Chrysler ya había hecho con el Turbine años atrás, GM conservó 40 unidades para ser cedidas a museos y otras instituciones. Técnicamente, el GM EV1 no fue un fracaso, ni mucho menos. Desde su aerodinámico diseño hasta su autonomía, el coche era un adelanto de su tiempo. Estamos hablando de 160 kilómetros de autonomía en 1996. Además, era un coche rápido, pero la vía trasera más estrecha que la delantera, y su elevado peso le daban un comportamiento dinámico delicado a gran velocidad. ¿Por qué General Motors decidió abandonar el programa F1? Las razones son múltiples, como hemos visto en el genial documental What Killed the Electric Car, pero también la cruda realidad es que la dirección de General Motors siempre ha seguido las tendencias en lugar de crearlas. Posteriormente, con la llegada de Tesla y su Roadster que acaparó tantos titulares y el posterior lanzamiento del Model S, acompañado de los Superchargers, la movilidad eléctrica volvía a ser una realidad viable, aunque solo para los más pudientes. A priori, esta vez sí el coche eléctrico se impondrá. Hoy, casi todos los fabricantes de automóviles tienen o tendrán en breve un coche eléctrico. La razón no es otra que política y la necesidad de cumplir con las normas anticontaminación en China y en Europa. La Unión Europea es así otra impulsora de facto de movilidad eléctrica. Si los fabricantes quieren lograr la media de 95 de CO2 para su flota en 2021, acordada por la UE, no les queda otra que apostar por el coche eléctrico. Y es que 95 de CO2 para un turismo supone un consumo medio de 4.1 litros en 100 kilómetros en gasolina y 3.5 litros en 100 kilómetros en un diésel. O bien el motor de combustión se vuelve de golpe ultra eficiente, cosa que ni el esperado Ski-Active X de Mazda está cerca de lograr, o bien apuestan por una electrificación a marchas forzadas de sus modelos, y eso es lo que estamos viendo. También es por esa razón que la industria está tan convencida que el futuro del automóvil pasa por el coche eléctrico. En conclusión, los automóviles eléctricos han venido evolucionando, pasando a ser una curiosidad científica, a ser una opción cada vez más popular para el transporte. Aunque todavía enfrentan desafíos como la infraestructura de carga y la autonomía, los avances tecnológicos están impulsando su crecimiento y se espera que en un futuro cercano se conviertan en una opción cada vez más viable para los conductores.